Hola, de este lado de la pantalla te saluda Graciela de la comunidad Power Platform El Salvador. Y en esta serie de videos estaremos hablando sobre los filtros o data en Power Automate. Muchas veces pasa cuando estamos trabajando en Power Automate, por ejemplo, nos piden que mandemos automáticamente un reporte de todos los proyectos que están en estado en progreso, o todos los proyectos que están en estado aprobación, o todos los proyectos, por ejemplo, que Eric tiene que están pendientes de revisión, o todos los proyectos, por ejemplo, que ya tienen un año de haberse finalizado, etcétera. Hay muchos escenarios y muchas automatizaciones donde necesitamos acceder a una tabla a más de un registro. Cuando este es el caso, usualmente vamos a necesitar aplicar un filtro. La mayor parte de veces, usualmente necesitamos acceder a un subconjunto de esos datos. Por ejemplo, esta lista que tenemos acá tiene pues un par de registros, pero no necesariamente siempre en todos los escenarios yo voy a querer utilizar todos los registros. Puede ser que me pidan ciertos filtros por departamento, por presupuesto, cualquier cosa que exceda los $100,000, etcétera. Entonces, cuando eso sucede, que necesitamos acceder a uno o varios registros, dentro de Power Automate, dependiendo de la fuente de datos que estamos utilizando, vamos a utilizar estas acciones que se llaman Get Items, o enumerar elementos dentro de SharePoint, obtener registros dentro de una tabla, enumerar filas dentro de Dataverse y mucho más. La diferencia, por ejemplo, entre usar estos tres o en el caso, por ejemplo, de SharePoint, que tenemos también la acción Get Item o también obtener elemento, es que acá yo ya sé cuál es el ID del registro que quiero acceder. Por ejemplo, supongamos el ID, bueno, ese no es el ID, por aquí lo vamos a mostrar. Por ejemplo, el ID 139. Cuando yo ya sé cuál es el ID al que quiero acceder, usamos obtener elemento porque lo que queremos es obtener uno. Si me dicen, quiero obtener una lista de X cosas que cumplan con cierta condición, usamos, por ejemplo, el get items de SharePoint o también obtener elementos de SharePoint o de un archivo de Excel o de Dataverse, dependiendo de cuál. Ahora bien, cuando nosotros hacemos eso, podemos tener muchas formas de acceder a la información. Si yo me voy al contenido del sitio de este sitio de SharePoint y vemos cuántos registros tiene nuestra tabla 1122, vamos a ver por ahí, tiene unos 984 registros. Usualmente, como comentaba, no vamos a querer acceder a todos, sino que a un subconjunto. Y lo que nosotros podemos hacer en SharePoint, por ejemplo, es ir y seleccionar cuál es nuestro sitio de SharePoint, luego decirle a qué lista nos queremos conectar, que en este caso es la 1122 proyectos. Y a partir de acá, ya sea si estamos en el editor clásico, lo único que hay que hacer es darle clic a más opciones o también opciones avanzadas. Si estamos en el moderno, simplemente hay que seleccionar estas opciones que están acá, ordenar por cuántos elementos queremos y cómo queremos filtrar. Este conjunto de opciones están disponibles también, por ejemplo, en Excel. Ahí también está filtrar por, ordenar por, top count, que es cuántos queremos traer de arriba para limitar el resultado. Bueno, aquí como que nos está fallando la conexión con Dataverse, pero vamos a ver que en Dataverse también tenemos la misma opción. Bueno, aquí no le está gustando. Y ahí está, acá tenemos filtrar filas, tenemos ordenar por y pues las opciones que ya mencionábamos. Y este es el caso para muchísimos otros conectores dentro de Power Platform. Por ejemplo, si nosotros buscamos la acción de obtener emails en Outlook, también este conector también tiene la alternativa, por ejemplo, de consulta para búsqueda. Igualmente por ahí vemos la opción de top, que significa n cantidad de registros de arriba que queremos obtener, y vemos que es algo estándar entre los diferentes conectores. Y esto no solo pasa para los conectores de Microsoft, sino que hay otros conectores fuera del ecosistema de Microsoft que también, si lo vemos, van a utilizar un conjunto de parámetros similares: filtro, ordenar por o tal vez obtener X cantidad de registros. Cuando estamos trabajando con este tipo de conectores, en realidad lo que estamos haciendo es conectarnos con filtros o data. Estos filtros o data son los que estamos utilizando y prácticamente son el tipo de filtros que la mayor parte de conectores de Microsoft utilizan. O data, como les mencionaba, es un concepto universal. Si nosotros buscamos en Google, por ejemplo,
que es OData, que vamos a ver de que me da un montón de resultados que poco o nada tienen que ver con Power Automate o con Microsoft o con algo que tenga que ver con todo el mundo de Power Platform. En realidad, lo que me dice es que OData es una abreviatura de Open Data Protocol o protocolo de datos abiertos que permite conectarnos a diferentes servicios web o APIs. Entonces, OData es simplemente, como lo tenemos descrito acá, un protocolo estándar que podemos utilizar para acceder a las APIs. Y Power Automate, recordemos que cuando trabajamos con conectores en Power Automate, en realidad lo que estamos haciendo es conectarnos al API o al servicio web de ese servicio o de esa aplicación. Entonces, hay muchas aplicaciones, muchos servicios que utilizan OData para extraer datos o extraer un subconjunto. Porque el hecho, por ejemplo, que nosotros tengamos 984 registros aquí, eso no significa que yo los voy a usar todos siempre. Hay casos en los que yo voy a querer los que están en proceso, los que están en aprobación, los que ya se cancelaron, los que tienen cierta fecha de finalización, etc. Entonces, es muy importante saber de que son conceptos estándar que se utilizan tanto para SharePoint, Dataverse, Excel o para aplicaciones de fuera. Ahora, eso no significa que todas las aplicaciones se utilicen. Por ejemplo, la aplicación de HubSpot tiene una forma muy peculiar de hacer búsquedas sobre sus datos y de extraer un subconjunto en lugar de traer todo. Entonces, sí depende bastante de cómo funciona cada una de las APIs. Usualmente las APIs tienen su propia documentación de cómo vamos a hacer búsquedas y cómo vamos a obtener un subconjunto de los registros que tenemos en nuestra base de datos originales. Ahora, lo importante que hay que recordar es que las fuentes de datos más comunes, como SharePoint, Dataverse, Excel, todos utilizan este protocolo estándar, lo cual me parece bastante genial de parte de Microsoft, porque si nosotros aprendemos a utilizar OData para SharePoint, prácticamente ya lo aprendemos a utilizar para otras fuentes de datos. Ahora, muy importante también notar que no todos los filtros se pueden aplicar en todas las fuentes de datos, y eso lo vamos a ir viendo más adelante en los siguientes videos de esta serie. Ahora, ya vimos de que cuando estamos trabajando con OData hay un montón de opciones. Aquí vemos de que nosotros podemos definir cómo se va a ordenar los filtros. Entonces, si nosotros abrimos acá OData, el sitio oficial de OData, vamos a ver de que hay un montón de opciones. Vemos que hay opciones para expandir, para unir tablas, para ordenar. Por ejemplo, si yo busco acá la palabra expand, de expandir, vamos a ver también de que, por ejemplo, nosotros podemos traer resultados de otras tablas. Por ejemplo, en este caso nos está diciendo que se trae de la tabla clientes y que va a expandir las órdenes. Y pues así hay muchas opciones dentro del mundo de OData. De nuevo, no todas las opciones están disponibles, pero algunas sí se pueden utilizar. Igualmente tenemos la opción, por ejemplo, de Select, que lo que esto hace es, por ejemplo, si yo no quiero traer todas las columnas, puedo traer un conjunto definido de columnas. En este caso, por ejemplo, tenemos la tabla de clientes y solo queremos traer 2 columnas. Esta forma de escribir el select con el signo de dólar y todo lo demás es algo muy específico de OData. Entonces vemos de que OData es un mundo súper amplio, no solamente relacionado con Power Platform, sino que con cualquier API o bueno, con cualquier API que esté usando ese protocolo para extraer datos. Específicamente para estos videos vamos a estar hablando sobre los filtros porque creo que es lo que más se utiliza en el mundo de Power Platform. Y pues cuando nosotros aplicamos un filtro a un conjunto de datos, prácticamente lo que nos permite es definir una condición y todos los registros que cumplan con esa condición los vamos a obtener en el resultado. Así que en realidad prácticamente los filtros o data son una forma de aplicar condiciones a nuestros datos para obtener un resultado más pequeño. En este caso, por ejemplo, con el que hemos estado hablando, tenemos 984 registros, pero si yo nada más quiero una lista, por ejemplo, de los proyectos que están en pausa, yo puedo darle clic a aplicar por acá y vemos de que son bastantes menos proyectos. Bueno, aquí pues depende de cuántos tendré, pero supongamos, por ejemplo, que son únicamente 120. Entonces, de esos 984, no todos me interesan. Y cuando este es el caso, cuando queremos extraer una lista más pequeña, usualmente es cuando trabajamos con los filtros OData. Ahora bien, viene la parte interesante, ¿cómo podemos hacer estos filtros? Usualmente la forma en la que los filtros funcionan es bien similar si estamos trabajando, con, por ejemplo, con Power Apps. Usualmente lo que hacemos es poner del lado izquierdo el nombre de la columna, luego va el operador y de último va
a qué lo queremos igualar. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando acá con SharePoint, vemos, por ejemplo, que nos interesa la columna estado. Entonces ahí sería estado, luego iría el operador, pero supongamos que a mí me interesa en pausa. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí en medio? Depende del tipo de dato y de la condición. En este caso, lo que yo quiero es que el estado sea igual a en pausa. Entonces, en ese caso, uso EQ. Pero también, por ejemplo, si yo quiero todos menos los que están en pausa, también puedo usar un NE, que es un not equals, que significa no es igual a. Entonces, aquí sí depende de sentarnos y pensar específicamente cuáles son los filtros que yo quiero aplicar y qué condiciones necesito que cumpla. Por ejemplo, si yo quiero hacer un filtro sobre la fecha de finalización o sobre la fecha de inicio, yo puedo seleccionar, por ejemplo, fecha de finalización. Luego escribir, por ejemplo, más grande que es ese GT greater than, y le ponemos la fecha que nos interesa. Igualmente, si yo quiero sacar todos los presupuestos mayores a GT a $100,000, únicamente lo escribo así. Y esta es la estructura que usamos la mayor parte de veces. Esta es como que la estructura general que utilizamos para la mayor parte de columnas y para la mayor parte de condiciones. Columna a la izquierda, operador y luego valor al que lo queremos igualar. Acá tenemos una lista un poco general de los operadores. Estos son algunos, pero no son todos. Y algunos se pueden utilizar tanto en SharePoint como en Dataverse como en Excel y otros no están disponibles. Por ejemplo, la forma de buscar utilizando lógica de contiene no está disponible en Excel. Únicamente se puede utilizar en SharePoint y en Dataverse. Pero, por ejemplo, el operador de igual es como que el más estándar de todos, entonces sí se puede utilizar. Usualmente, cuando nosotros queremos buscar cómo hacer un filtro, prácticamente lo único que tenemos que hacer es ir y buscar filter, query, SharePoint. Y vemos que aquí pues automáticamente nos da un ejemplo de cómo se puede hacer esa búsqueda. Esta búsqueda, por ejemplo, de contains, que es el que tenemos aquí en SharePoint, ese no funciona. El que tenemos que utilizar es el que justo nos recomienda Google, que es el substring of. Entonces, en este caso, sí, usualmente cuando no es necesario que nos podamos de memoria todos los diferentes operadores, usualmente lo que hacemos es venir y buscar qué lógica queremos para qué fuente de datos y luego le ponemos filter query, que es una consulta de búsqueda, y prácticamente con eso Google entiende qué es lo que estamos buscando. Ahora, ¿dónde nosotros comenzamos a aplicar estos filtros? Eso prácticamente es donde lo estábamos viendo hace un momento, en la sección de filter query. Por ejemplo, supongamos que vamos nosotros a conectarnos, vamos a hacer una prueba rápida por ahí con SharePoint para que veamos la lógica general. Acá está. Y de momento vamos a borrar tanto nuestra acción de emails como la acción de Dataverse y la de Excel. Y acá vamos a decir, por ejemplo, que nosotros queremos trabajar con nuestro estado y que queremos traer todo lo que esté en progreso. Entonces, lo primero que hay que ir a hacer es escribir el nombre de la columna. Si recordamos, ese es prácticamente la regla siempre. El nombre de la columna va a la izquierda, o bueno, casi siempre, porque ya vimos aquí que el substring of de el contiene va a la columna después. Entonces, en este caso, estado, necesitamos utilizar el operador de igual, EQ, y sería en progreso. Ahora, hay un par de puntos muy importantes. No todos los tipos de columnas son válidas. Hay columnas como las columnas calculadas que no se puede aplicar filtro sobre esa, lastimosamente. Hay otras columnas también que muchas veces nosotros renombramos. Tanto en SharePoint como en Dataverse, esto no aplica quizás tanto para Excel, siempre hay que fijarnos cuál es el nombre interno. El nombre interno siempre es el que se crea cuando nosotros creamos la columna. Si yo, por ejemplo, le puse estado por error, le puse una U en lugar de una O. Cuando yo creé la columna, SharePoint creó un nombre interno. Y en el OData, en los filtros OData, siempre vamos a utilizar el nombre interno de SharePoint. Si yo voy acá y busco estado, ahí vamos a ver que estado, cuando yo lo abro, aquí en el URL dice field igual a estado, nombre del campo igual a estado. Significa de que yo nunca he renombrado esto.
Pero veamos esta, por ejemplo. Esta dice fecha de inicio y fecha de finalización. Si yo vemos que tiene un espacio entre esos dos. Si yo lo abro, vemos que el nombre tras bastidores de SharePoint es el mismo, pero sin espacios. Entonces significa de que SharePoint remueve espacios y caracteres especiales. Los guiones bajos sí son permitidos para los nombres internos, entonces SharePoint sí deja utilizarlas. Vemos que este que se llama equipo de proyecto con el guión bajo, vemos que sí lo toma correctamente. Y pasa exactamente lo mismo con Dataverse. Dataverse también tiene un nombre interno para sus tablas y ese es el que tenemos que utilizar. Por ejemplo, acá tenemos esta tabla que se llama departamentos, que tiene n cantidad de columnas. Cuando nosotros vemos la columna, vemos la lista de columnas, por ejemplo, nombre de departamento, vemos que aquí tiene espacios en el nombre. Entonces pasa lo mismo con Dataverse. Yo le doy aquí opciones avanzadas. Usualmente el que vamos a utilizar es el nombre lógico, que es el que está acá, el nombre interno tanto de SharePoint como de Dataverse. Para Excel tenemos la peculiaridad de que no se puede hacer filtros sobre una columna que tenga espacios en el nombre. Así que hay que tener eso en mente si vamos a trabajar filtros en SharePoint. Usualmente procuramos que no tenga espacio el nombre de la columna. Ahora que ya tenemos claro eso y sabemos de que siempre hay que utilizar aquí estado igual a en progreso, lo siguiente que tenemos que tener en mente es, acá en configuraciones tenemos que activar la paginación y decirle, por ejemplo, que nos traiga unos 1500 registros, porque tanto SharePoint como Excel, como Dataverse y la mayor parte de aplicaciones con servicios de API tienen un límite del número de registros que pueden traer. SharePoint, si no me equivoco, anda por los 100 por ahí, pero o sea, sí puede traer más, pero por defecto solo nos trae 100. Si nosotros no le activamos esta paginación, nos va a traer muchos menos. Vemos de que acá tenemos 900 registros, entonces sí necesitamos aplicarle la paginación. Lo mismo para Dataverse, tiene cierto límite, por lo tanto hay que aplicarle la paginación. Y lo mismo para Excel, siempre hay que aplicar por ahí la paginación para que nos pueda traer más de los registros. Ahora sí, vamos a hacer una prueba súper rápida de cómo funciona, cómo podemos hacer un filtro y reducir esos 984 a muchos menos registros, que es los únicos que nos interesan en este caso, son los de en progreso. Ok, ahí ya se guardó, ya podemos probar. Ejecutamos el flujo y vemos que ahí pues en un par de segundos, en lugar de traernos los 900 registros, prácticamente nos está trayendo, vamos a ver cuántos, vamos a buscar cuántas veces aparece esto. Nos trae 135 registros. Entonces vemos que prácticamente con eso estamos trayendo los proyectos con el estado que nos interesa. Igualmente yo puedo regresar y filtrar y decir, todo lo que no esté en progreso, también se puede hacer. Puedo decirle NE, no es igual a. Igualmente yo puedo combinar filtros, por ejemplo, puedo decirle está en progreso y además se puede utilizar y el O. Puedo decir y además que el presupuesto sea mayor a 80,000. Por ejemplo, la columna se llama presupuesto. Sería mayor o igual. Bueno, en este caso es de pensar si queremos que sea mayor o igual o simplemente mayor a 50,000. Acá depende. Si es mayor o igual, entonces utilizamos GE. Si no, utilizamos GT. En este caso queremos que sea mayor a 50,000, así que es GT mayor que y le ponemos aquí 50,000. Y lo mismo, volvemos a probar. Probamos manual y probamos nuestro flujo. Vamos a ver que ahí nos va a traer otros registros. Igualmente hay fuentes de datos como SharePoint que sí permiten combinar estos operadores de I y de O. Otras fuentes de datos, por ejemplo, como Excel, no lo permiten. Hay otras fuentes de datos que solo permiten filtro por una sola columna y no más filtros aparte de eso. Vamos a ver aquí cuántas están. Vemos que nos trae únicamente 100 registros. Ahora bien, si yo, por ejemplo, quiero decir, tráeme todo lo que esté en progreso, que tenga un presupuesto mayor a 50,000, o si no, también tráeme todo lo que está en aprobación.
Entonces prácticamente necesitamos dos filtros, uno para decir en progreso más presupuesto de 50,000 o que esté en aprobación. También esas combinaciones en SharePoint sí son posibles o en este ejemplo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí ya podemos escribir OR y luego decimos estado igual a en aprobación. Y acá sí nos tenemos que fijar que esté escrito exactamente igual, que en este caso es en aprobación. Entonces, con los paréntesis le estamos indicando que primero queremos que nos traiga los que están en progreso más los que son mayores a 50,000, el presupuesto o que estén en estado de aprobación. En estos casos, cuando estamos combinando múltiples filtros, sí definitivamente el paréntesis es más que importante. Eso sí es indudable. Súper importante tener en mente los paréntesis para saber en qué orden. Si nosotros no lo hubiéramos puesto, los paréntesis, es posible que recordemos que las operaciones lógicas tienen un orden en el que se ejecutan y si nosotros no ponemos paréntesis, prácticamente estamos dejando que SharePoint tome esa lógica de prioridad en orden para ejecutar ese tipo de filtros y aplicarlos como de acuerdo a esas reglas. Entonces, muy importante siempre que nosotros le pongamos paréntesis a nuestros filtros cuando estamos combinando. Y ahora pues vemos de que nos está trayendo un montón. No, el ID no era, es el título. Ahí sí, vemos que tenemos 234 registros, que son prácticamente los que están en aprobación y también los que están en progreso, que son mayores a $50,000. Entonces, así es prácticamente como funciona OData de manera general. Prácticamente nos sirve para aplicar filtros. Ya más adelante, por ejemplo, si yo quiero pasar todo esto a un Excel o si quiero generar un email de, por ejemplo, de un resumen de todos los proyectos que va a recibir cierta persona o si, por ejemplo, quiero mandar o crear ciertas acciones en Planner o, por ejemplo, mover esto a mi sistema contable o algo así, ya puedo ir y ejecutar acciones sobre el resultado que obtuvimos acá. Pero de manera general así es como funciona OData Query. Usamos siempre el parámetro que se llama consulta de filtro o filter query. Utilizamos el nombre de la columna, un operador y a qué valor lo queremos igualar. Y luego podemos también combinar filtros utilizando el operador AND y el operador OR. Y esta fue una pequeña introducción al mundo de filtros OData en Power Automate. En el siguiente video vamos a hablar específicamente sobre cómo aplicar filtros en SharePoint a diferentes tipos de columna, porque de momento únicamente trabajamos con columnas simples de texto y de número, pero vamos a ver específicamente cómo trabajar con otros tipos en nuestro siguiente video. Por ahora, esto es todo y hasta la próxima.